Hola, buenos días. Buenos días, profe. Profe. Vamos a continuar con la materia. Voy a partir un poquito de más atrás para que recordemos algunos conceptos. Como se han dado cuenta, en este PPT hay muchas definiciones, conceptos importantes. Uno de los conceptos importantes son los factores que determinan el clima. Ya vimos que la latitud, o sea, cuán lejos estoy o cuán cerca estoy del ecuador, va a determinar el clima que voy a tener, o cuán cerca esté de los polos, la altura geográfica, ya a cuántos metros sobre el nivel del mar voy a estar, si cerca de la costa o cerca, cerca de la altura del mar o a gran altura. En cuanto a la localización se refería si voy a estar cerca de la costa, hablé del clima de Viña del Mar, que es muy distinto al clima de Limache. ¿Por qué? Porque Limache está más al interior, por lo tanto el mar ya no influye tanto, ¿cierto?, para disminuir o mitigar los cambios bruscos de temperatura. Hablamos también de los elementos del clima, donde teníamos que la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica son elementos del clima y se pueden medir básicamente con instrumentos, ¿ya? Después hablamos de los microclimas y también hablamos de estas definiciones, que es lo que era un hábitat. Voy a partir de acá, como para ir recordando cosas. Entonces dijimos que el hábitat es el lugar real, ¿cierto?, en que vive un organismo. Describe una localización, una ubicación, ¿cierto? Se puede definir a distintos niveles y escalas ese hábitat. Así como los ecosistemas pueden describirse a distintos niveles y escalas, teníamos la biosfera, ¿cierto?, los biomas y ecosistemas más pequeños. Nicho, modo en que un organismo, un ser vivo, ¿cierto?, ya sea de la flora, fauna o fungi, utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde, que son propias, ¿cierto?, de ese hábitat. Papel tiene que ver con el papel que juega ese organismo dentro de su hábitat, papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades y relaciones. Cuando hablamos de comunidad, ya sabemos que no se está refiriendo solamente a su especie en particular, sino a todas las especies que cohabitan, valga la redundancia, en ese hábitat. Teníamos que habían organismos que son generalistas y otros son especialistas. Vimos ejemplos, vimos que el oso panda, por ejemplo, el oso polar son especialistas. Y generalistas, por ejemplo, son las palomas, ocupan nichos amplios, ¿cierto? Las palomas, los gorriones, los seres humanos somos generalistas, los gatos domésticos, los perros, los mismos perros son generalistas, independiente de su raza. Obviamente hay razas que están adaptadas a un clima mejor que otro, pero en general la especie, como es solamente la especie del perro, decimos que los perros son generalistas. ¿Qué es lo que es el nicho fundamental? Es el rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Por ejemplo, el nicho fundamental del ser humano podría ser desde los 4.300 metros de altura, 4.600 metros de altura, hasta el nivel del mar, ¿cierto?, en cuanto a altura geográfica. Y en cuanto a la latitud, tenemos personas que viven en el círculo ártico y otras que viven casi en casi en el círculo antártico. Entonces, nuestro nicho fundamental es amplio, ¿cierto? Pero no en todas partes podemos explotar los recursos y vivir cómodamente. Entonces ahí aparece otro concepto que es el nicho efectivo, nicho efectivo. Porción del espacio, ¿cierto?, del nicho fundamental, porción del espacio del nicho fundamental, o sea, el nicho efectivo más pequeño, porción del espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota en presencia de sus competidores, ¿ya?
Entonces, obviamente ese nicho efectivo no son los 4.600 metros de altura, sino más bien desde los 2.000 hacia abajo, donde el hombre puede vivir sin mayor problema por la altura, por el frío, por el exceso de calor. Tampoco podríamos decir que el Ecuador es el nicho efectivo, ¿cierto?, del ser humano, porque dice que es la porción de espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota en presencia de sus competidores. Yo diría que eso vendría a ser más o menos en los trópicos, ¿ya? En los trópicos es donde el hombre se encuentra eh, con mejores posibilidades para enfrentar la vida. Es un ejemplo en cuanto al ser humano. Eso lo podemos ver también para otra especie como el perro, el gato doméstico, etcétera. Si bien el gato doméstico lo podemos encontrar en Punta Arenas y lo podemos encontrar en el desierto de Atacama, creo que se siente más cómodo en lugares como Santiago, Viña o Valparaíso, ¿cierto? Por el tema de, de la temperatura, ¿cierto? De los rangos de temperatura, etcétera. Es un ejemplo, ¿ya? Vimos que los organismos o las especies conforman poblaciones. Entonces, cuando hablamos de una población se refiere a todos los individuos de una misma especie. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de delfines. Grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo. Todos ustedes, ¿cierto?, corresponden a la definición de población. Grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo. Pertenecen a una misma especie. Pero también existen las comunidades. ¿Se acuerdan que hablábamos de la autoecología y la cinecología? Hay quienes les gusta estudiar los ecosistemas a partir del estudio de las poblaciones y otros a partir de las comunidades. Cuando hablamos de comunidad se refiere a las distintas especies que cohabitan en un mismo lugar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la comunidad, por ejemplo, de Quilpué, no solamente estamos hablando de las personas, sino también de los perros que habitan ahí, de las palomas, de los gorriones, de los ratones, de las lauchas, de los gatos domésticos, ¿ya? Entonces sería la comunidad en una zona determinada. ¿Qué presentan las poblaciones como características? Las poblaciones tienen varias características que las diferencian unas con otras. Una de ellas tienen una estructura de edad. Uno puede decir que el promedio de edad en esa población es tal edad. El promedio de edad en otra población es tal edad. Por ejemplo, sabemos que las poblaciones en Europa del ser humano tienen una, una estructura de edad más amplia, en el sentido que hay personas que son, digamos, la media es de mayor edad que aquí en Sudamérica. La media es de mayor edad que en Sudamérica. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad que ellos tienen es muy baja en Europa. En países como Chile, también la tasa de natalidad es baja, ¿ya? No se va a llegar un momento en que vamos a vivir puros ancianos y quién va a hacer la pega. Entonces, por eso se da esto de la emigración, ¿cierto? Por eso llega gente de afuera a lugares como Estados Unidos, Europa y en general lugares donde están relativamente más desarrollados, donde hay baja tasa de natalidad, por lo tanto hay más empleos que personas que estén dispuestas a trabajar. Presentan características presentan características únicas como la estructura de edad, dije, también existe la densidad de la población, ¿ya? Por ejemplo, la densidad en Santiago es mayor que la densidad en Limache, ¿cierto? La densidad de la población. Porque en general Limache no tiene muchos edificios, en cambio en Santiago sí hay muchos edificios, por lo tanto la gente está más junta una de otra, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, podemos hablar de la densidad de nuestro país, que no es muy alta.
podríamos pensar que son 100 a 200 personas por kilómetro cuadrado. Usted me va a decir, pero ¿cómo si en Santiago hay 1000 por kilómetro cuadrado? Perfecto. Pero no todo es Santiago. Hay uno, si se va al desierto de Atacama o se va al sur de Chile, se va a la, por ejemplo, a la duodécima región, undécima región, la densidad poblacional es baja. Entonces, estamos hablando de promedios. ¿Ya? Promedio cuando dije 100, 200 personas por kilómetro cuadrado. Presentan una tasa de natalidad a las poblaciones, de mortalidad y de crecimiento. Obviamente, si la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de natalidad, va a ir disminuyendo la población. También presentan una tasa de crecimiento cuando la tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad. Una distribución en el espacio y el tiempo. También las poblaciones presentan una distribución en el espacio y el tiempo, donde se pueden concentrar en algunas partes y en otras pueden estar más separados. ¿Ya? Va a depender de la especie. Responden de manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. Entonces, las poblaciones responden de manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. La competencia con otra especie se refiere, ¿ya? Competencia con otra especie. La depredación con otras especies. Y las presiones pueden ser presiones climáticas, ¿ya? Presiones del cambio climático. ¿Qué significa densidad? Número de individuos por unidad de superficie. ¿Ya? Esa es la densidad general. ¿Ya? Esa es la que les hablaba yo de 100 a 200 personas por kilómetro cuadrado. Pero también, esa es la que se llama densidad absoluta. Pero también tenemos una densidad ecológica, que no es la misma que está arriba. Dice número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir. Por ejemplo, cuando yo le decía que Chile tiene, no, estoy dando como ejemplo eso, ya no estoy diciendo que esa sea la densidad absoluta de Chile. Estoy ocupando los 100 a 200 habitantes por kilómetro cuadrado como ejemplo solamente. Ya porque en este momento no me recuerdo cuál es la densidad absoluta de Chile. Número de individuos, dice, por unidad de superficie aprovechable para vivir, en el caso de densidad ecológica. No todo nuestro país, no todas las zonas de nuestro país son aprovechables para vivir del ser humano. Por ejemplo, sobre los 3000 metros de altura, en la cordillera de los Andes, en general no vive mucha gente. Sobre los 5000 hay muy pocas personas que puedan vivir y puedan aprovechar los recursos sobre los 5000 metros de altura, que son muy escasos para vivir. Lo mismo en el desierto de Atacama, la mayor parte del desierto de Atacama no habita gente. Hay localidades específicas como Calama, ¿cierto? Y otros pueblos como El Salvador, Copiapó, ¿ya? Que están concentrados todos ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de número de individuos por unidad de superficie que realmente es aprovechable para vivir, yo no puedo dividir la cantidad de personas por toda la superficie del país, sino por solamente las zonas donde realmente puede vivir, donde hay agua, donde hay electricidad, donde hay recursos para vivir, ya en el caso del hombre. Pero esto ocurre para cualquier especie. Entonces la densidad ecológica es mucho más pequeña que la densidad absoluta, porque se refiere al número de individuos por unidad que realmente es aprovechable para vivir. ¿Ya? Ahí dejó fuera, por ejemplo, la mayor parte del desierto de Atacama, la mayor parte de la Patagonia, la mayor parte de todo lo que tenga que ver con la cordillera de los Andes. No sé si me están entendiendo. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que quieran acotar? Aleatoriamente dice una distribución en el espacio y el tiempo. ¿Ya? Esa distribución puede ser aleatoria, como por ejemplo, si en estos momentos sacamos una foto de los conejos, por ejemplo, en Limache, en la zona más de campo, seguramente están distribuidos de forma aleatoria. Pero en la noche, cuando llegan a sus cuevas, y uno pudiera sacar esa foto, y estuvieran con GPS y pudiéramos sacar dónde están, veríamos que están concentrados en algunas partes, ¿cierto? En la noche. Entonces ahí las podríamos ver como agregados. Durante el día podríamos decir que están recorriendo, ¿cierto?, la zona de forma aleatoria, pero durante la noche se reúnen en sus cuevas, ¿cierto?, formando agregados. Las plantas funcionan así también, las plantas, los árboles.
Hay veces que tenemos zonas donde hay hartos aromos, zonas donde hay harto eucaliptus, zonas donde hay hartos peumos, litres, pero hay zonas en donde crecen de forma más separadas. ¿Ah? Cuando hablamos de los pastos o de los pastizales, mirados desde arriba, hablamos de parches, ¿ya? También se utiliza para los árboles. Por ejemplo, tengo un parche de 10 por 10 de eucalipto, tengo un parche de 20 por 20 de pinos, etcétera. Entonces se habla que si uno mira de arriba, hay una densidad más o menos homogénea en esos parches. Pero si uno se sale de esa zona, cambia la densidad de esa población de árboles de determinadas especies. Peumos, litres, quillay, etcétera. Entonces, para saber eso, tengo que hacer muestreos, se hacen muestreos, ¿ya? Los ecólogos, cuando uno quiere hacer después se dan cuenta cuando empecemos a estudiar las leyes, que este es el tema de muestreos para saber cuál es la línea de base sobre la cual se va a realizar un proyecto. La línea de base es cómo es el ecosistema antes del proyecto. Entonces, para eso tengo que hacer muestreos para saber cuántos conejos, cuántas liebres, cuántos zorros, ¿ah? Cuántas aves de determinada especie, cuántos peumos, litres, bellotos del norte que están en peligro de extinción. Ya cuando entramos a especies con peligro de extinción es más importante todavía esto del muestreo. Por ejemplo, si voy a levantar un proyecto económico en una zona donde quedan los pocos bellotos del norte, en la quinta región, obviamente va a ser bien difícil que se apruebe, ¿cierto? A no ser que yo busque mitigar eso, ¿ya? Mitigar eso en alguna medida. Para eso son las leyes. Entonces, digamos, a priori les digo que las leyes medioambientales no están hechas para que usted no pueda emprender, no pueda generar un proyecto económico, por ejemplo, como una mina, como un mall, no sé, o como viviendas, por ejemplo, en una zona donde no hay muchas viviendas. Las leyes no están para que esos proyectos no se hagan. Las leyes están hechas para que se puedan hacer esos proyectos, ¿cierto? Porque la economía es importante en un país, porque da recursos para que la gente viva relativamente tranquila. Si no hay empleo, es un gran problema en un país, ¿cierto? Por lo tanto, la idea no es cerrar los proyectos, sino que se hagan, pero de la forma más amigable con el medio ambiente. Para eso son las leyes, ¿ya? Entonces, estos muestreos va a depender de lo que estemos muestreando. Uno puede muestrear, por ejemplo, un tipo de planta, un tipo de arbusto, un tipo de árbol, puede muestrear una especie de la fauna, por ejemplo, cuántos tordos, cuántos mirlos hay en una área específica, por ejemplo, estoy pensando en el Parque Nacional Peñuela, yo quiero averiguar cuántos tordos viven ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy recorriendo con personas que sepan reconocer los tordos, ¿cierto? Voy recorriendo, por ejemplo, cada 100 metros cuadrados, después cada 200 metros cuadrados, a determinadas horas. ¿Cuántos tordos encuentro en esa zona? Después me voy a dar cuenta que hay zonas que donde no hay tordos. Entonces yo tengo que multiplicar las zonas que hay tordos por las zonas que son parecidas a esas desde un punto de vista de flora, ¿ya? Entonces suponer que en esos puntos donde también hay flora similar a donde encontré, por ejemplo, 20 tordos, voy a suponer que en esas zonas también hay y así voy multiplicando. No es que yo vaya a contar uno por uno, pero se llama muestreo, ya porque los individuos se van moviendo, no siempre son, por ejemplo, hay trampas para atrapar ciertas especies durante el día, durante la noche, para poder hacer un conteo. Pero como estos individuos en general se movilizan, no siempre es exacto. Uno saca una aproximación de cuántos individuos pueden haber en una zona determinada. Con lo que es más exacto es con la flora, ¿cierto? Porque los árboles, los arbustos no se mueven. Por lo tanto, yo puedo contar efectivamente, por ejemplo, cuántos litres, cuántos peumos, cuántos bellotos del norte hay en 10.000 metros cuadrados, o sea, en una hectárea. Entonces, después yo multiplico hectáreas que tengan una cubierta, una densidad poblacional de árboles similar a esa,
por zonas que no contabilicé. Por ejemplo, si contabilicé 3 zonas que son características del Parque Peñuela, yo puedo decir que en 10 zonas que son semejantes existe tal cantidad de peumos, tal cantidad de litros que ya conté en otras áreas. A eso se refiere. No sé si me van entendiendo. Voy a poner la pizarra para compartir lo que les estoy hablando. Ya, entonces imaginémonos que todo esto que está aquí es la reserva del lago Peñuela. Entonces yo entro a la reserva y voy a contabilizar ciertas especies. Por ejemplo, acá, en esta zona, en esta hectárea que está acá, me voy a dar cuenta que existen una cierta densidad, ¿ya? Por ejemplo, en esta densidad que se ve desde arriba, que es como un parche, hay aproximadamente 200 individuos de peumo por hectárea, ¿ya? Entonces, en todas las zonas que encuentre con esa densidad, que se vean desde arriba con esa densidad, hoy en día esto se hace más fácil ahora antes era con helicóptero, con avión, ahora lo puedo hacer con estos drones. Entonces, todas las zonas que tengan esa densidad visiblemente, por ejemplo, imaginémonos que esta zona que está ahí tiene una densidad como esta, desde arriba. Es un parche que tiene una densidad parecida a esa. Entonces yo puedo suponer que ahí también, dividiendo esta área por hectárea, yo puedo calcular aproximadamente cuántos peumos hay, cuántos bellotos del norte hay, o cuántos litres hay, depende de lo que esté contabilizando. Entonces, si aquí hay 200 peumos por hectárea y aquí tengo 6,5 hectáreas, yo puedo suponer, ¿es cierto?, al multiplicar 6,5 por 200 que hay tantos peumos en esta zona. Pero hay otras zonas que son menos pobladas. Por ejemplo, en esta zona que está acá, yo también medí que habían en este cuadrado de 1 hectárea, medí que habían 50 aromos, ¿ya? 50 aromos, ¿ya? Entonces en este lugar hay 50 aromos por hectárea. Entonces en todas las zonas que yo encuentre con esa densidad, mirado desde arriba, pueden ser fotos satelitales que por Google Earth, el Google Earth ayuda mucho a esto, sobre todo cuando son fotos recientes. Entonces imaginémonos que encontré esta zona que está acá con una densidad similar a esta. Entonces yo la marco primero, ¿cierto? Entonces a esto le llamamos parches. Esto es un parche, ¿ves? Un parche de vegetación. Aquí hay otro parche de vegetación. Aquí podríamos pensar que está aquí puedo decir que está ¿cómo se llama? El lago Peñuela. Todo esto es el lago Peñuela. ¿Ya? Entonces ahí no vamos a medir flora, pero puedo medir peces, ¿ya? También puedo hacer eso midiendo peces. Entonces puedo hacer esto mismo que estoy haciendo con ciertas especies. Bueno, hay una sola especie que voy a encontrar ahí. Entonces en esta zona, por ejemplo, puedo encontrar que hay más peces que en esta zona que está más estrecha acá, y así voy catalogando un área específica. Entonces, justo en esta zona que hablé antes, que estábamos midiendo los aromos, este es un ejemplo nomás, pues chiquillo. Imaginemos que esta zona que está acá es equivalente a 5 hectáreas. O para que no sea exacto, 5,2 hectáreas. Entonces calculé el área esta y equivale a 5,2 hectáreas. Y en cada hectárea aquí encontré 50 aromos, por lo tanto, ¿cuántos aromos van a haber acá? Sin la necesidad de contarlos todos, multiplico 50 por 5,2 y voy a tener un aproximado, ¿cierto?, de cuántos aromos voy a obtener en esa área específica. Lo mismo con cada una de las especies, yo puedo hacer eso.
tanto de la flora como de la fauna. Así como se van muestreando áreas específicas para hacer un levantamiento de línea de base o para saber cómo está influyendo, por ejemplo, el cambio de aire o el cambio climático, cómo está influyendo una industria específica en una población o en una comunidad específica. ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo lo que les converso? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? No hay duda entonces. Entonces compartamos nuevamente la PPT. Ya estamos hablando del muestreo, ¿cierto? ¿Para qué lo que es? Entonces ya les di ejemplos de cómo se puede obtener un muestreo. En el caso de la fauna es más complicado, ¿cierto? Porque ellos se mueven, entonces se hacen trampas. Hay trampas para pájaros, hay trampas para, no sé, por roedores. Entonces, y hay fórmulas que te dicen que si tú atrapas, por ejemplo, un individuo por cada 24 horas, significa que aproximadamente hay 5, por tener un ejemplo de fórmula ya, 5,11 individuos por cada hectárea, ¿ya? Entonces hay gallos que han creado esas fórmulas que se alimentan, ¿cierto?, con esas trampas. Si depende de cuántos individuos encontré en 24 horas, cuántos individuos encontré en una semana. Por ejemplo, había un muestreo que me acordaba yo que te decía que si tú veías un ratón durante el día en tu casa, significa que hay 200 en tu entorno inmediato. Si veías que se paseaban 3 individuos a lo largo de las 24 horas de ratones en tu casa, significa que habían aproximadamente 1000 individuos cerca de tu entorno, y así. Entonces, asimismo existen formulismos que han hecho ecólogos para poder calcular más o menos cuántos son los individuos de una población en una determinada área. Y para eso existen fórmulas que no vamos a ver nosotros porque no es el interés de este curso, ¿cierto? Pero para que entiendan lo importante que es el muestreo. ¿Quiénes hacen esos cálculos? La gente que tengan que hacer el levantamiento de la línea de base de una zona en donde yo quiero hacer un proyecto, ¿ya? Entonces tengo que saber esas cosas yo. Las poblaciones no crecen indefinidamente, ¿cierto? Surgen interacciones, ¿cierto?, entre los miembros de una misma población que tiende a regular su tamaño. Por ejemplo, lo que pasa con los leones en África, que todos sabemos, ¿cierto?, que cuando un león pierde su manada, llega otro león a reinar y todos los leones chicos que quedan del rey anterior, este rey nuevo los mata, porque no quiere que sus genes del rey anterior prevalezcan, sino sus propios genes. Y sabemos que en ese sentido la naturaleza a veces es como cruel, ¿ya? Pero así es, ¿ya? Así es la cosa. Lo mismo pasa como cuando un pajarito tiene 5 huevos y ve que 2 de ellos se quedan como atrás y no están comiendo mucho, finalmente la mamá los descarta, hasta a veces los echa abajo del nido para darle prioridad a los que sí están creciendo. Entonces las poblaciones no crecen indefinidamente, surgen interacciones entre los miembros de una misma población que tiende a regular su tamaño. ¿Qué nos permite regular el tamaño de la población hoy en día, por ejemplo, en Chile? ¿Por qué la gente no tiene hijos como antes? Porque nos hemos dado cuenta que criar un niño, ¿cierto?, hasta darle educación, 24, 25 años de vida de cada niño, es caro. Entonces no puedo darme el lujo de tener 10 hijos, ¿cierto?, si tengo un sueldo limitado. Entonces podríamos decir que esas son las interacciones que tienen que ver con los miembros de la misma población, en cuanto a trabajo, en cuanto a sueldos, ¿cierto?, que regula el tamaño de la población humana en Chile y en otros países. En cambio, en lugares donde la gente vive básicamente de la tierra, vive de lo que ella misma planta o caza o genera,
no existe ese tema no existe mayormente el cuidado de cuántos hijos se pueda tener. Al principio, ¿cierto? Cuando la tasa de natalidad era mayor en Chile, por ejemplo, mis bisabuelos tuvieron 12 hijos, 12 hijos. Entonces, ellos podían tener esos 12 hijos porque mi bisabuelo tenía un buen trabajo, pero de esos 12 hijos, si uno saca la cuenta cuántos realmente eh, llegaron hasta los 5 años, ya, esos son los 12 sobrevivientes. Estoy hablando del año, más o menos el año 20, 1920, 1930. Entonces, pero en esa época la tasa de mortalidad infantil era enorme. Entonces, de cada 10 hijos que uno tenía, aproximadamente la mitad sobrevivía después de los 5 años, por la falta de vacuna, por la falta de penicilina o antibióticos. Los niños de los 1 a los 5 años morían mucho, más de la mitad de los que nacían morían, muy pocos superaban los 5 años. Y entonces por eso la gente tenía más hijos. Eh, porque la tasa de mortalidad tampoco, la tasa de mortalidad también era alta, el promedio de vida que tenía el chileno en esa época, por ejemplo, el del hombre era como de 55 años y la mujer unos 60. Entonces, todo eso ¿por qué? Porque la salud era más limitada, ¿cierto? Les decía de las vacunas, muchos de nosotros ni siquiera existiríamos si no fuera por las vacunas, por la vacuna, qué sé yo, contra la hepatitis B, la vacuna contra, ¿cómo se llama esta cuestión? La peste cristal, la vacuna contra la viruela, el sarampión. Los niños morían mucho por viruela, sarampión, todas esas enfermedades que son para nosotros ahora prácticamente erradicadas, pero eso gracias a la vacunación que existe en los niños desde prácticamente que nacen hasta los 5 años. Entonces, por eso ha aumentado la población también a pesar de la baja tasa de natalidad. ¿Alguna pregunta, alguna acotación que me quieran hacer? Antes le venía fiebre a un niño y no había cómo bajarle la fiebre, no existía el paracetamol ni el ibuprofeno, ¿ya? Estoy hablando de los años 20, los años 30. Te enterraba ahí un clavo jugando en el patio o en el barrio y te daba el tétano y te moría ahí. No existía vacuna contra el tétano. Hoy en día todos sabemos que si nos clavamos o nos enterramos algo oxidado que estaba expuesto al aire, eh, el aire libre, ¿cierto? Tenemos que ir a la posta de urgencia a vacunarnos contra el tétano. Cosas así se dan cuenta. Entonces las poblaciones no crecen indefinidamente. Surgen interacciones entre los miembros de una misma población que tiende a regular su tamaño. Existen relaciones intraespecíficas y tiene que una de ellas es la competencia, relaciones intraespecíficas. Por ejemplo, ustedes mismos van a ser competidores con sus compañeros el día de mañana en su trabajo, ¿ya? Van a haber, no sé, pues 100 puestos de técnico y van a haber 200 técnicos. Entonces van a quedar entre comillas los mejores o los que tengan mejores contactos. Entonces hay suerte de competencia. No todos los ingenieros en minas ganan lo mismo en Chile. ¿Ya? Hay ingenieros en minas que pueden ganar 20 millones de pesos al mes y otros están cesantes en este momento, ¿ya? Y son ingenieros en minas. Entonces, a eso se refiere con la competencia entre pares. Pero eso también tiene que ver con la competencia entre la naturaleza, por cierto. No todos los leones logran tener su propia manada y todos los leones logran hacer que sus genes prevalezcan, por ejemplo, en una determinada área geográfica en África. Es lo mismo. Entre individuos de la misma especie por los recursos ambientales. Esa es la competencia, eso significa competencia. Entre individuos de la misma especie por los recursos ambientales. ¿Ya? Es más fácil verlo, ¿cierto?, entre especies silvestres, pero también se da en el ser humano. Nash, el matemático Nash, que fue uno de los que descubrió la teoría de juegos, que es premio Nobel de Economía, descubrió que, por ejemplo, descubrió la teoría de juegos, no sé si han visto la película, Una mente brillante,
y tiene que ver con la competencia, ¿cierto? Ellos eran, por ejemplo, ¿cuántos eran? No me acuerdo cuántas personas eran, parece que eran 4, y habían 3 niñas. Entonces él decía que si todos se fijaban en una en específico, todos iban a quedar sin ninguna niña para sacarla a bailar. En cambio, si ninguno la pescaba a las niñas, ahí había más posibilidades, por ejemplo, de que cada uno pudiera bailar o pinchar con esa niña. Es un ejemplo, ¿cierto? Pero tiene que ver con la competencia en el ser humano. Pues ahora puede verse eso al revés, ¿cierto? ¿No? En ese tiempo era, estamos hablando de los años 50, era más común que el hombre fuera el que buscaba a la mujer en una fiesta, por ejemplo. Entonces, territorialidad, ¿qué significa eso? Que la competencia hace que exista guardar nuestro territorio, ¿cierto? Guardar nuestra zona de caza, guardar, ese es el problema que ocurre, por ejemplo, entre el ser humano y el león en África, ¿ya? Entonces el león lo ven como una amenaza a ciertas tribus africanas. ¿Por qué? Porque les comen su rebaño, porque pueden matar a alguien de la familia, entonces ellos los cazan. Hoy en día se ha llegado a acuerdos con organismos internacionales que buscan que el león no desaparezca de los últimos lugares en que vive, ¿cierto? Porque el león antes estaba en toda Asia, no solo en África. Si uno ve libros antiguos, por ejemplo, de Israel, de Arabia, eh, ve que el león también vivía en esa zona. Hoy en día ya no. Todo eso ha ido desapareciendo porque el hombre lo ve como una amenaza. Entonces, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de individuos de una misma especie. Y eso provoca cierto territorialidad. Y eso nos ocurre a nosotros también. Pues. Nosotros, cuando estamos estudiando, no sé, por la biblioteca y un compadre se acerca mucho a nosotros, nos molesta, ¿cierto? Necesitamos nuestro metro cuadrado. Eso es territorialidad. Se ve mucho con los perros, ¿cierto? Pero en todas las especies existe eso, incluso en las especies de la flora. Se han hecho experimentos, por ejemplo, no sé si ustedes saben, voy a salir de aquí de nuevo y les voy a mostrar la pantalla blanca, la pizarra. Por ejemplo, todos sabemos que las plantas no tienen ojos, ¿cierto? Los árboles no tienen ojos, pero se han hecho experimentos en donde en una parte se plantan, por ejemplo, porotos verdes, y aquí tengo un palito, ¿cierto? Un palito que yo puse aquí al medio, que es derecho, obviamente, y empiezan a crecer los porotos verdes. Entonces el poroto verde empieza a crecer y busca engancharse, ¿cierto? A este árbol para empezar a crecer así. Pero eh, lo que les quería decir, ¿cierto? Es que crecen al mismo tiempo dos. Uno va creciendo para allá y los dos como buscan el palito para crecer. ¿Por qué buscan el palito? Porque de alguna forma, aun cuando no tengan ojos, son capaces de reconocer su entorno a pesar de que no tienen ojos, ¿ya? Entonces lo que nosotros entendemos por ojo, por ruido, por comunicación, es muy distinto a lo que ocurre en otras especies, por ejemplo las especies vegetales. Entonces, una vez que este agarra el árbol, perdón, el palito para crecer, esta que está acá deja de acercarse y continúa para acá y busca otro. Eso se comprobó científicamente, que apenas una de las especies de porotos verdes se va al árbol, la otra deja de intentar alcanzarlo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que otra especie tomó el palo sin tener ojo. ¿Ya? Y eso te habla de inteligencia, en alguna medida te habla de capaz de ver su entorno, y estamos hablando de porotos verdes. Cuanto más árboles como los secuoyas, como, no sé, por las araucarias, cuánto más podríamos descubrir ahí. Se ha medido, por ejemplo, que cuando hay incendios, se ha podido medir una especie de llanto de los árboles, obviamente no audible a nosotros, sino en los ultrasonidos, que es como que lloraran cuando hay incendios. Lo mismo cuando los están cortando con
con alguna sierra, hacen un ruido en una gama de sonido que nosotros no escuchamos, pero sí con instrumentos especiales tú puedes escuchar que es como un llanto, como que lloraran o como que hubiera un llanto en los árboles cuando hay incendio o cuando los están quemando. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, no todo lo que creemos saber hoy en día es real. Entonces uno piensa que un árbol, por ejemplo, no ve, no siente. Mucha gente trata a los árboles como que fueran una cosa, pero son seres vivos que pueden sentir por lo que se puede apreciar y pueden captar su entorno inmediato. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos hablando? Chiquillos, que están callados hoy día. Y entonces hablamos de territorialidad. Las plantas pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño. ¿Se dan cuenta? Las plantas pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño. ¿Cómo pueden lograr eso? Creciendo más rápido. Por ejemplo, casi todas las especies foráneas, como el aromo no es de Chile, ¿ya? Este árbol que ustedes ven tan bonito en primavera, es súper agresivo el aromo, ¿ya? Es de Australia el aromo y es súper agresivo y rápido en crecer. Usted planta un aromo y al año, 2 años ya hay aromos cruzando la calle. Entonces el aromo, por ejemplo, es una especie invasiva que daña a las especies nativas porque crece muy rápido y porque se multiplica muy rápido. Entonces un peo, un mulito que crece mucho más lento, si usted planta un aromo en esa zona, finalmente el aromo termina acaparando tanto los nutrientes como el espacio, como las aguas, porque proliferan sus raíces y cada raíz después sale hacia arriba y genera otro árbol. Entonces, ojo con la introducción de especies. ¿Ya? Eso ocurre con otras especies también, no solamente de la flora, sino también de la fauna. Entonces, las plantas pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño o de otra especie. ¿Ya? ¿Cómo excluyen individuos de igual o menor tamaño? Interceptando la luz, la humedad y los nutrientes. Entonces, si el árbol crece muy rápido, como el aromo, sus raíces proliferan rápidamente por todo el lugar, va a interceptar y va a dañar especies nativas que su crecimiento es más lento, que tienen raíces más pequeñas, y va a acaparar, ¿cierto? No solo la luz, que acuérdense que gracias a la luz se alimentan, sino también la humedad, la poca agua que hay en esta zona, en la quinta región, y los nutrientes que hay en los suelos. Entonces, así como van depredando, ¿cierto? Depredando generalmente especies que son de afuera. También hay otras especies que excretan toxinas orgánicas. ¿Orgánicas en qué sentido? Que son naturales que crecen en ellas. Entonces hay árboles, para que ustedes sepan, y plantas que excretan en sus hojas toxinas, de tal modo que cuando se acerca otra especie y la toca, se va a sentir como envenenada o se envenena literalmente, por lo tanto va acaparando más espacio esta especie que excreta toxinas en sus hojas, sobre especies que se van a ver atacadas por esta toxina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chiquillo? Agradecería un sí, un no. Sí, profe, se entiende. Ya, qué bueno. Relaciones interespecíficas. Estábamos viendo intraespecíficas, ¿cierto? De una misma especie. Pero también hay relaciones interespecíficas. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, es frecuente que interactúen entre sí, como cuáles, porque se le ocurren especies que tengan relaciones en común, perdón, necesidades en común y vivan en un mismo ecosistema. ¿Me pueden dar algún ejemplo, no? No me pueden decir el hombre y la mujer porque somos de la misma especie. Po. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, es frecuente que interactúen entre sí.
porque van a competir por los pocos recursos que hay. ¿Se les ocurre o no? Eso lo vemos, por ejemplo, con la hiena y el león en África. Son territorios ocupados por ambas especies. La hiena, el león, también el chita, ¿ya? Ocupan el mismo espacio físico, el mismo hábitat. El chita o guepardo, el león y la hiena, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? El león cuando tiene la oportunidad de matar a una hiena, la mata. ¿Ah? La hiena cuando tiene la oportunidad de matar a un león, lo matan. Obviamente no va a ser una hiena la que mata a un león, pero los caninos, los perros en general, actúan en manada, ¿ya? Por eso son tan fuertes los lobos, los chacales, el perro australiano, silvestre. Como cazan, pueden derribar un animal 10 veces el tamaño de ellos, 10 veces el peso de ellos, porque atacan en manada. Entonces eso se refiere con relaciones interespecíficas. Entonces ahí ocurre una competencia, pero interespecífica, o sea, entre especies distintas. También hay competencia por los recursos que son escasos. Aquí nos podríamos poner de ejemplo nosotros mismos, porque es otro tipo de competencia que es con una misma especie. Entonces a veces hay especies que tienen que competir entre ellas y entre otras especies. Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo, una sobre otra, es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo ocurre competencia interespecífica o entre especies? Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares. Y dan un ejemplo ahí, como ejemplo el escarabajo de la harina y el escarabajo del arroz. ¿Ya? Tenemos ese problema. El escarabajo de la harina y el escarabajo del arroz. ¿Por qué? Porque se alimentan sobre recursos similares. Son especies distintas, pero que van a competir por los recursos. Tienen un nombre esos escarabajos, no sé si los recuerdan en este momento. Yo no me acuerdo, por eso les estoy preguntando. Es un escarabajo pequeño que se alimenta, por ejemplo, del arroz, de los porotos. ¿Alguien se acuerda del nombre? Gorgojo. Eso mismo, el gorgojo. El gorgojo. Yo siempre le saco fotos a los gorgojos, pero no de eso, sino hay otros que se alimentan de los árboles frutales. Son bonitos los escarabajos, tienen como una trompa. Pero hacen ese daño, ¿ya? También existe una relación que se llama comensalismo entre especies distintas. ¿Qué significa eso? Se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Así, por ejemplo, algunas lapas que viven sobre las ballenas. Eso se llama comensalismo. O sea, hay lapas que pueden vivir, no sé si se han visto las ballenas jorobadas que tienen unas cosas blancas pegadas, son especies de lapas porque se le pegan, ¿ya? Y ellas pueden vivir sin ningún problema con esas lapas, ninguna se ve afectada por esa relación. A eso se le llama comensalismo. Se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Así, por ejemplo, algunas lapas que viven sobre las ballenas. Hay otras relaciones. Tenemos el comensalismo, la competencia. Entonces tenemos organismos en un ambiente o en hábitats y esos conforman comunidades, ¿cierto? Comunidades, que son especies distintas que viven en un mismo entorno. Entonces, ¿qué es lo que sería una comunidad? Es un ensamblaje de organismos producidos de manera natural que comparten un mismo ambiente y hábitat y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. A eso se le puede llamar comunidad, ¿ya? Es un ensamblaje de organismos producidos de manera natural que comparten un mismo ambiente
y hábitat y que interactúan directa o indirectamente los unos con los otros. Eso es la comunidad. Entonces, dentro de la comunidad existen especies autótrofas, o sea, que generan su propio alimento, y otras que son heterótrofas, ¿ya? O sea, necesitan de otros para poder vivir. Nosotros somos heterótrofos, el león es un heterótrofo. Por ejemplo, no solamente los carnívoros son heterótrofos, los caballos, eh, los burros, ¿cierto? Son heterótrofos, las llamas, el guanaco, ya en el caso de África, la cebra, el búfalo africano es heterótrofo porque necesita de otras especies para sobrevivir, no genera su propio alimento, aun cuando es vegetariano, ¿ya? Dentro de la comunidad se forma una estructura biológica, una cadena, una red biológica. A eso se refiere a estructura biológica. Tenemos una estructura física en la comunidad y estructura biológica. Dentro de la estructura biológica podemos hablar de dominancia, por ejemplo. Dominancia. ¿Qué es lo que es la dominancia? Se refiere al número de ejemplares, por ejemplo, que es dominante esa especie por el número de ejemplares. Es dominante por la mayor biomasa. En el caso de los árboles, por ejemplo, dependiendo el tamaño de los árboles, tienen más o menos biomasa. Entonces un árbol puede ser dominante, por ejemplo, en el sur por su mayor biomasa, como por ejemplo el coigüe, como por ejemplo la araucaria en el sur, ¿cierto? Tienen mayor biomasa en una altura específica, porque hay árboles que crecen a determinada altura y otros crecen sobre esa altura o bajo esa altura. Esa dominancia tiene que ver también con que adelantan y acaparan el mayor espacio, adelantan y acaparan el mayor espacio físico. Puede ser por las raíces o puede ser por capturar el sol, por sus ramas, por sus hojas. Mayor contribución al flujo de energía o ciclo de nutrientes, ¿ya? También podemos hablar de dominancia en el león, ¿cierto? Por la mayor contribución al flujo de energía o ciclo de nutrientes. O sea, cuando hablamos de dominancia, dentro de lo que es la estructura biológica, no solamente estamos hablando a la dominancia en la flora, sino también de la fauna. Controlan o influyen sobre el resto, controlan e influyen sobre el resto. Obviamente también se puede hablar de dominancia dentro de la estructura biológica de una misma especie. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Mañana tenemos clase de nuevo, así que ahí seguimos viendo este tema de la comunidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. Acuérdense que yo al final de la clase saco un pantallazo, lo acabo de sacar. No sé si sé quiénes estuvieron en clase. Entonces los que entran y salen, muchos pueden quedar fuera. Ya, chiquillos, si no tienen dudas ni preguntas, nos estamos viendo mañana entonces. 9:40, 9:35, 9:40. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.